Hay momentos en que una sola frase impacta tan profundamente que tu mente necesita un instante para recuperarse. La mía llegó una tarde cálida en Nashville, cuando todo lo que creía tolerar cambió de repente. Mi nombre es Mayaleria y hasta ese día creía realmente que ya conocía los límites de hasta dónde podía empujarme mi familia. Lo siento, tu iPhone 17 está roto, dijo mi hermana mayor después de que me negué a prestarle 10,000 pesos. Su voz sonaba monótona, casi aburrida, y la pantalla rota en su mano dejaba claro que no lo había dejado caer por error. Le pregunté por qué había tocado mi teléfono sin preguntar. Se encogió de hombros levemente, como si no debiera tomármelo como algo personal, como si el daño que causó fuera un pequeño contratiempo que debiera arreglar discretamente. Antes de que pudiera procesar nada del todo, mi madre intervino con esa familiar suavidad que solo usaba en una dirección y me dijo que solo había sido un accidente. Añadió que no debía darle tanta importancia. No preguntó qué había pasado ni se fijó lo suficiente como para ver cómo apretaba la mandíbula. Era el mismo guión de siempre. Mi hermana armó el lío. Mamá lo ignoró, y se esperaba que yo me tragara la frustración como prueba de que me importaba la familia. Me quedé callado porque el silencio revela lo que la gente espera de ti. Mi hermana me observaba como quien observa una máquina que cree que funcionará exactamente como siempre. Ella realmente pensó que absorbería el golpe y seguiría adelante. En cambio, sentí que algo se asentaba en mi interior con una claridad que no había sentido antes. Sabía que había llegado a un punto del que no podía regresar. Si estuvieras en mi lugar, con el teléfono hecho pedazos y las excusas a punto de ser usadas, ¿qué habrías hecho? Cuéntame qué piensas y cómo afrontarías un momento así. Esa tarde, cuando regresé a mi apartamento en Nashville, el silencio se sentía más pesado de lo habitual, como si las paredes mismas me estuvieran observando ordenar todo lo que había sucedido. Dejé mi mochila en el suelo e intenté concentrarme en mi respiración. Sin embargo, mi mente seguía dando vueltas a la misma verdad que había evitado nombrar durante años. Mi hermana mayor, Kendra Collins, no se había convertido de repente en alguien capaz de destrozarme el teléfono por $10,000. Siempre había estado en la cuerda floja entre el derecho y la comodidad, y yo había pasado la mayor parte de mi vida haciéndome a un lado para darle espacio a sus decisiones. Me hundí en mi sofá y repasé los momentos que me había obligado a minimizar, aquellos que se acumularon lo suficientemente silenciosamente como para pasar por normales en ese momento. Había tardes en las que ella pedía dinero prestado, prometiendo devolverlo antes de que terminara el mes, solo para que yo le cubriera el faltante cuando olvidaba algún pago. Hubo mañanas en las que descubrí que ella había usado mi nombre para solicitar una tarjeta de tienda porque la suya tenía demasiados cargos por pagos atrasados. Cada incidente parecía pequeño en sí mismo, pero el costo siempre recaía sobre mis hombros, mientras mi madre insistía en que debía ser paciente porque las familias se cuidan unas a otras. Esa versión de mirar hacia afuera siempre se había inclinado hacia Kendra, sin importar lo inconveniente que fuera para mí. A medida que la tensión aumentaba, mi mejor amigo Jordan Hall me llamó al notar que se me quebraba la voz al hablar antes. Jordan me conocía desde hacía tiempo como para notar el cambio que intentaba ocultar. Y cuando le expliqué lo sucedido, la frustración que se reflejaba en el silencio de Jordan me lo dijo todo. Rara vez me desahogaba. Sin embargo, en cuanto las palabras salieron de mi boca, sentí que los años de desequilibrio se asentaban con una claridad que me sobresaltó. Jordan me recordó que mis reacciones no fueron dramáticas, sino tardías. Y escuchar a alguien confirmar esa verdad me dio la firmeza necesaria para seguir desenterrando los recuerdos que había guardado. Era imposible ignorar lo temprano que había empezado la dinámica. Cuando aún estaba en la escuela, mi madre siempre encontraba una excusa para suavizar las consecuencias para Kendra, alegando que era sensible o se sentía abrumada, mientras que yo esperaba que me adaptara porque supuestamente podía con más. El mensaje fue sutil pero consistente, y con el tiempo aprendí a absorber la decepción sin dejar que se notara. Creía que la moderación me convertía en la responsable, la hija que mantenía la paz. Sin embargo, solo logró enseñarles a todos que me doblegaría hasta que no quedara nada que doblegar. Sentado allí, me di cuenta de que había llegado a un lugar donde incluso los pequeños actos de desdén tenían un peso que ya no podía absorber. El teléfono destrozado era solo la parte más visible de un patrón que se había extendido a lo largo de toda mi vida, y una vez que le puse nombre, ya no pude fingir que era algo inofensivo. Un cansancio que no me había permitido reconocer se instaló en mí, más pesado de lo que quería admitir, pero inequívocamente honesto. Sabía que no podía volver a la versión de mí mismo que lo toleraba todo por obligación. Algo había cambiado en mí, firme e irreversible, y por primera vez en años, comprendí que retroceder no era deslealtad, sino supervivencia. Esa noche,
Cuando volví a revisar mis cuentas, una sensación de inquietud se apoderó de mí con una claridad que ya no podía ignorar. Abrí mi portátil con la intención de revisar solo algunas transacciones recientes. Sin embargo, en cuanto cargó el panel, me di cuenta de que la situación era mucho más compleja que un solo teléfono roto. Lo que empezó como una simple búsqueda de cargas inusuales se convirtió rápidamente en un rastro de actividad que no se parecía en nada a mi propio comportamiento. Y cuanto más navegaba, más encajaban las piezas de una forma que me oprimía el pecho. La primera señal de alerta apareció en mi página de compartir en familia de Apple. La había configurado hacía años por comodidad, principalmente para que mis dispositivos se mantuvieran sincronizados y mi suscripción organizada. Sin embargo, cuando abrí el historial de compras, aparecieron en la lista varias aplicaciones que nunca había descargado, agrupadas en meses de cargos silenciosos que pasaron desapercibidos para mí. Eran suscripciones de estilo de vida, herramientas de edición y actualizaciones premium que coincidían con los hábitos de otras personas en lugar de los míos. El patrón parecía inconfundible, especialmente cuando reconocí las marcas de tiempo que coincidían con los momentos en que Kendra había tomado prestado mi teléfono con el pretexto de revisar sus mensajes. En aquel momento, las solicitudes parecían inofensivas. Sin embargo, la evidencia demostró algo mucho más deliberado. Al investigar más a fondo, noté varias microtransacciones canalizadas a través de Apple Pay. Algunas eran pequeños gastos de supermercado, otras eran artículos varios para el hogar de tiendas que mi madre frecuentaba. Las cantidades eran insignificantes en sí mismas, lo suficientemente bajas como para integrarse en cualquier presupuesto mensual sin generar alarma. Sin embargo, la consistencia del patrón hizo que fuera difícil descartar la intención. Recordé las veces que mamá mencionó que había olvidado su tarjeta o que necesitaba pagar rápidamente, momentos que yo había descartado como favores familiares de rutina. Al ver el rastro registrado en mis propios registros, desaparecieron las excusas a las que me había aferrado. Tratando de mantener mi enfoque firme, llamé a Jordan y pedí ayuda, verificando si ciertos cargos mostraban signos de ser aprobados manualmente o recurrentes automáticamente. Jordan abordó la situación desde una perspectiva técnica, no emocional. Tras examinar las marcas de tiempo, los identificadores de los dispositivos y los registros de autorización, sin mostrar compasión, Jordan señaló que varias compras se habían autorizado a través de dispositivos que no estaban registrados a mi nombre, lo que significaba que alguien había estado usando mis credenciales sin mi conocimiento. La precisión de esa conclusión aclaró todo y me dejó con el inquietante reconocimiento de cuánto tiempo hacía que se había cruzado ese límite. Abrí un documento en blanco y comencé a recopilar cada entrada sospechosa, organizándolas por categoría para que mis pensamientos no se dispersaran. La lista fue creciendo de forma constante, pasando de ser líneas dispersas a un registro estructurado de cómo mis cuentas habían sido tratadas como propiedad comunal. Resalté las aplicaciones relacionadas con los hábitos de Kendra y marqué las compras que coincidían con las rutinas de mamá. Luego, agrupé las anomalías restantes en una columna que etiqueté como de origen incierto. A medida que se ampliaba el expediente, se hizo evidente que el daño financiero alcanzaba más allá de los totales visibles. Lo que más me preocupó fue darme cuenta de que este mal uso no era nuevo. Sin embargo, hasta ahora había estado demasiado dispuesto a justificar las señales. Una vez que la evidencia estuvo claramente frente a mí, sentí un cambio silencioso en mi interior, un cambio que hizo imposible negarlo. Abrí mi configuración y comencé la primera ronda de lo que en silencio llamé mis movimientos silenciosos. Acciones sutiles destinadas a protegerme sin anunciar nada. Actualicé mis contraseñas con combinaciones que nadie pudiera adivinar, eliminé todos los dispositivos compartidos y revoqué los permisos vinculados al inicio de sesión anterior. Cada paso que daba era como recuperar una parte de mi vida que había entregado con demasiada facilidad. Cuando terminé, el documento brillaba en mi pantalla, lleno de pruebas de las decisiones que había permitido que otros tomaran por mí. El agotamiento que siguió no me abrumó esta vez. Me observó, recordándome que el reconocimiento era el primer paso para recuperar el control, y el rastro de evidencia que reuní me aseguró una cosa: el patrón finalmente había llegado a su fin. Cerca de la medianoche, comencé a moverme con una claridad que me resultaba desconocida pero firme, como si cada pensamiento disperso finalmente se hubiera alineado después de los descubrimientos que hice esa misma noche. El apartamento que me rodeaba reinaba una calma contenida que me ayudó a concentrarme en lo que debía hacer. Abrí el panel de control de ID de Apple y respiré profundamente antes de deshacer por completo la red de uso compartido familiar. Cada dispositivo que no era mío parecía un recordatorio de los límites que había permitido que se extendieran mucho más allá de lo razonable. A medida que fui eliminando cada capa de acceso,
Pude sentir que una separación silenciosa tomaba forma, no a través de declaraciones dramáticas, sino a través de los pequeños y deliberados clics de alguien que reclamaba lo que le pertenecía. Continué actualizando todas las contraseñas vinculadas a mi vida digital. Primero cambié el ID de Apple principal y luego pasé al inicio de sesión de correo electrónico secundario, los puntos de acceso bancario, las notas cifradas y el almacenamiento archivado. Creé largas secuencias de caracteres sin significado personal, para que no se pudiera adivinar ni rastrear nada. Cada pantalla de confirmación se sentía como una puerta que se cerraba detrás de mí, y la sensación de control que regresaba con cada paso se instalaba en mi pecho con una resolución tranquila. Revisé si quedaban dispositivos conectados, los revoqué sin dudarlo y vi cómo la lista se reducía hasta que solo quedaron mis propios dispositivos. En el momento en que se actualizó la página, un nuevo tipo de quietud se instaló en la habitación. Luego llamé a la operadora. Verifiqué mi identidad, confirmé el número de cuenta y solicité la baja inmediata de la línea secundaria de Kendra. La representante me preguntó si entendía que esta acción desconectaría por completo el servicio que había estado usando. Mi respuesta fue firme y contundente. Cuando el representante confirmó que la línea había sido eliminada de mi cuenta, anoté el ID de la llamada y la marca de tiempo exacta en mi documento en crecimiento. Tener una evidencia clara de cada acción me dio una sensación de estabilidad, como si estuviera pisando tierra firme después de haber estado parado sobre algo inestable durante demasiado tiempo. Una vez que llegó la confirmación, redacté una notificación a las cuentas a las que Kendra tenía acceso a través de mi ID de Apple. No incluí culpas ni explicaciones emocionales. Simplemente dije que todos los permisos fueron revocados, que los servicios vinculados dejarían de funcionar y que no sería responsable de ningún cargo que apareciera a partir de ese momento. Envié el mensaje sin esperar respuesta porque entendí que mi objetivo no era entablar otra conversación agotadora, sino cerrar caminos que nunca debieron haber existido. Después de eso, me comuniqué con el propietario de Kendra, la misma persona que una vez me pidió que firmara su contrato de alquiler cuando enfrentaba problemas financieros. Me presenté de nuevo y pregunté por el estado actual de su contrato. El propietario mencionó algunos cargos pendientes, así que solicité copias de los documentos pertinentes. Expliqué que tenía la intención de retirar mi garantía dentro del plazo permitido por el acuerdo y solicité confirmación por escrito una vez completado el proceso. La conversación fue breve porque el propietario reconoció que mi solicitud estaba enteramente dentro de mis derechos. Cuando los documentos llegaron a mi bandeja de entrada, guardé cada archivo en una carpeta dedicada y realicé una copia de seguridad de ellos en mi almacenamiento privado en la nube. Regresé a mi documento maestro y agregué cada paso completado. Con cada nueva línea, la situación que antes parecía enredada y abrumadora se volvió lo suficientemente estructurada como para que pudiera ver exactamente dónde me encontraba. Cerré mi computadora portátil justo cuando el reloj marcaba el comienzo de un nuevo día, y el silencio que me rodeaba adquirió un peso diferente al anterior. Mientras miraba el tenue reflejo de mi rostro en la pantalla oscura, comprendí que las decisiones silenciosas que tomé esa noche no solo tenían como objetivo romper viejos patrones, sino también asegurar que nunca volvería a caer en una vida en la que mis límites pudieran ser tratados como opcionales. A la mañana siguiente, cuando llegué a la oficina, ya presentía que el día exigiría un nivel de firmeza en el que solo recientemente había aprendido a confiar. Dejé mi bolso sobre el escritorio, revisé mi calendario por un breve momento y luego escuché los pasos apresurados del asistente de recepción dirigiéndose directamente hacia mí. Me informó en voz baja que 2 visitantes esperaban en el vestíbulo exigiendo hablar conmigo. Incluso antes de llegar al pasillo, supe exactamente quiénes eran. Kendra se encontraba en el centro de la recepción con una postura que pretendía reclamar la atención que creía merecer. Su expresión reflejaba una mezcla de furia y derecho que no intentaba ocultar. Mamá se quedó ligeramente detrás de ella, intentando ocultar su incomodidad con un tono suave que no coincidía con la impaciencia visible en sus ojos. En cuanto Kendra me vio, avanzó sin miramientos. «Me dejaste fuera de todo. Arréglalo ahora mismo», dijo tan alto que varios empleados voltearon la cabeza. Mamá le suplicó con dulzura. «Mayalerie, por favor, deja de ser irrazonable. Tu hermana está estresada. Devuélvele el acceso». Su voz intentó sonar serena, pero aún así contenía la expectativa de que eventualmente yo cedería de la misma manera que solía hacerlo. Mantuve mi postura firme. Les recordé que todas las cuentas en cuestión me pertenecían exclusivamente y que había actuado en pleno derecho. Kendra se negó a aceptar lo que ella llamaba una excusa. Se acercó más con una mirada que revelaba la presión que sentía. «Si te niegas, me aseguraré de que todos aquí sepan lo egoísta que eres. ¿Crees que te respetarán después de eso?» Jordan entró en el área en ese momento con un rol profesional como parte del equipo interno de cumplimiento de nuestra empresa. Jordan no me buscó apoyo emocional. En cambio,
Jordan se situó cerca para asegurarse de que nadie violara las normas de conducta. No hubo consuelo, ni moderación, ni intervención alguna en la disputa que se desarrollaba entre mi familia y yo. Kendra se enfureció al ver que permanecía tranquila. Me debes acceso. Lo construí todo a través de tus cuentas. No puedes dejarme fuera porque estás molesta. Mantuve el contacto visual y respondí con deliberada claridad que el uso no autorizado del ID de Apple y de los servicios financieros de otra persona era inaceptable. Afirmé que la eliminación de su acceso era una medida correctiva necesaria y no una reacción impulsiva para herir sentimientos. Mamá intentó una vez más usar la apelación familiar a la obligación familiar, pero el peso de ese argumento ya no me alcanzaba. El alboroto llamó la atención de la gerencia de la oficina, que llegó con una solicitud firme. Le informaron a Kendra que estaba perturbando un espacio de trabajo seguro y que debía irse de inmediato. Ella reaccionó con tono agresivo, insistiendo en que tenía todo el derecho a quedarse. Cuando se acercó el personal de seguridad, finalmente se dirigió a la salida. Antes de cruzar la puerta, se giró bruscamente y lanzó una última amenaza: «Te arrepentirás de esto cuando nos necesites». Respondí con una voz firme que incluso a mí me sorprendió. Le dije que cada decisión que tomaba reflejaba lo que ya había sucedido y que estaba dispuesto a aceptar lo que viniera después. Una vez que salieron del edificio, me detuve brevemente para recuperar el aliento, plenamente consciente de que esta confrontación marcaba solo el comienzo del cambio que me había comprometido a llevar a cabo. 3 días después, sentí el primer cambio real en la atmósfera que me rodeaba, un cambio que mostraba hasta dónde habían empezado a llegar los efectos de mis decisiones silenciosas. Me desperté con una extraña firmeza esa mañana, una claridad que parecía ganada más que prestada, y me preparé para lo que sucediera en las siguientes horas. Lo que no esperaba era lo rápido que los muros alrededor de Kendra comenzarían a cerrarse una vez que los sistemas que la sostenían finalmente dejaran de soportar su peso. La primera señal llegó a través de un breve mensaje de un colega que me preguntaba si había oído hablar de la interrupción del correo electrónico en el departamento de Kendra. Mantuve mi respuesta neutral ya que los problemas internos de su empleador no tenían nada que ver conmigo. Mi concentración se mantuvo centrada en mi propio trabajo hasta media mañana, cuando un número desconocido llamó a mi oficina. La voz del otro lado se presentó como un supervisor del lugar de trabajo de Kendra y me preguntó si tenía alguna idea de por qué ella no podía acceder a su cuenta corporativa. Su tono sugería que creía que yo podría tener información faltante. Le aclaré que no tenía ninguna participación en la administración de sus plataformas digitales y que cualquier problema de autenticación debía resolverse directamente con su equipo interno. Me dio las gracias cortésmente, aunque sentí que se daba cuenta de que estaba sucediendo mucho más de lo que había supuesto inicialmente. A primera hora de la tarde, surgió otra consecuencia. Mi casero me envió un aviso del administrador del complejo de apartamentos de Kendra. Me pidieron confirmación sobre la garantía financiera que había proporcionado cuando ella se mudó por primera vez. Abrí el documento con cuidado y redacté una declaración formal retractándome de mi apoyo. Incluí todos los detalles requeridos con precisión y luego lo envié a través del portal oficial para que quedara constancia completa del cambio. Una vez que recibí la confirmación, guardé el archivo en la misma carpeta que contenía el resto de la documentación que había estado recopilando. Más tarde ese día, mi teléfono se iluminó de nuevo, esta vez con un mensaje de un primo que me preguntó por qué mamá estaba llamando a sus familiares para expresar su preocupación por lo que ella describió como mi comportamiento completamente irrazonable. Según ella, había dejado a Kendra indefensa durante un momento difícil y había avergonzado a la familia. Dejé el mensaje en mi pantalla durante varios minutos antes de responder porque necesitaba considerar qué resultado quería de la conversación. Finalmente escribí que los límites personales no eran actos de hostilidad y que ninguna de las complicaciones actuales había sido creada por mí. No ofrecí más explicaciones porque había llegado a un punto en mi vida en el que una justificación innecesaria parecía una renuncia al control. Mientras los familiares debatían y especulaban, Kendra se enfrentaba a una ola de problemas más fuerte. Intentó presentar documentos alternativos a su empleador, pero todo requería acceso a la dirección de correo electrónico que ya no podía abrir. Recursos Humanos la suspendió temporalmente mientras investigaban lo que llamaron actividad irregular de credenciales. Me enteré de esto solo porque Jordan me envió una breve actualización de alguien que había presenciado la reunión. Jordan no comentó sobre la situación ni mostró compasión por mí. Simplemente me transmitió la información con la misma franqueza que siempre que discutíamos los detalles de mi caso. Esa noche, me senté en mi escritorio y repasé la cronología de los acontecimientos de los últimos días. Cada acción que había tomado había sido silenciosa, deliberada y totalmente dentro de mis derechos. Las consecuencias que se estaban desarrollando ahora no eran castigos que yo había impuesto, sino resultados que Kendra había creado para sí misma.
Ver cómo esos patrones finalmente salían a la superficie me produjo una inesperada sensación de cierre. Comprendí que esto era solo el principio. Sin embargo, también reconocí que mis límites finalmente se estaban consolidando. Por primera vez en años, no sentí la necesidad de rescatar a nadie de las consecuencias de sus propias decisiones. Una semana después, me di cuenta de que el silencio que rodeaba a Kendra había adquirido un carácter más pesado, como si las consecuencias que se habían ido acumulando a su alrededor finalmente decidieran llegar todas a la vez. Me di cuenta del cambio por primera vez a través de un breve mensaje enviado por un colega que había asistido a una reunión con el Departamento de Recursos Humanos de su empresa. Escribió que su suspensión ya no era temporal porque no completó los pasos de verificación obligatorios que requerían acceso a sistemas a los que no podía ingresar. Leí el mensaje 2 veces sin reaccionar. Sentí una distante sensación de reconocimiento, como si hubiera esperado que este momento se desarrollara exactamente como lo había hecho. Más tarde esa mañana, me llegó otra notificación al teléfono. Era del portal de empleo de la empresa, donde una vez firmé un documento de verificación de ingresos para respaldar su solicitud durante un periodo en el que ella insistía en necesitar ayuda, solo hasta que se instalara. La alerta mostró que su empleador había presentado un aviso de despido que pronto se reflejaría en futuras evaluaciones. Tenía un tono clínico, desprovisto de emoción, lo que lo hacía aún más impactante. Me quedé sentado con él en silencio, consciente de que este era uno de los últimos hilos en los que ella se había apoyado como prueba de independencia. A mediados de semana, surgió la segunda consecuencia. El administrador de la propiedad de su complejo de apartamentos me envió un correo electrónico con un mensaje de seguimiento solicitando un formulario de fiador actualizado. Escribieron que sin una nueva confirmación, el contrato de arrendamiento entraría automáticamente en un periodo de reconsideración de 30 días. Abrí su mensaje, revisé los detalles que adjuntaron y envié documentos que confirmaban mi retiro. A las pocas horas, lo reconocieron y agregaron un aviso formal explicando que Kendra tendría que cumplir con los requisitos de ingresos por su cuenta. Guardé la correspondencia en la misma carpeta donde guardaba los demás registros porque la organización me trajo cierta firmeza durante estos días. Esa noche, una pariente de fuera me envió un mensaje preocupado. Me dijo que mamá había estado llamando a varias ramas de la familia para explicarles que había abandonado a Kendra en un momento de crisis y que todo lo que le estaba sucediendo era consecuencia de mi negativa comportarme como una hermana. Leí el mensaje lentamente. Casi podía oír la familiar mezcla de culpa y contradicción de mamá. Si sus declaraciones hubieran sido coherentes, quizá habrían tenido peso, pero ella cambiaba su narrativa según el público y el resultado. Y este patrón se ha repetido a lo largo de mi vida. Respondí que cada adulto debe responsabilizarse de las estructuras de las que depende. Mi respuesta fue breve, ya que una explicación más detallada rara vez cambiaba las cosas. 2 días después, recibí la confirmación de que a Kendra le habían dado una fecha límite para desocupar el apartamento. Entre sus familiares corrió rápidamente la voz de que ella había hecho las maletas a toda prisa y se había mudado a una habitación libre que pertenecía a un primo lejano que vivía a casi 1 hora del centro de la ciudad. Al parecer, intentó presentar pruebas alternativas de sus finanzas, pero no pudo cumplir con los requisitos. Dijeron que ella parecía sorprendida por lo rápido que todo se desencadenó, como si todavía creyera que alguien intervendría en su favor. Cuando terminé de leer esas actualizaciones, coloqué mi teléfono boca abajo y volví a la tarea que tenía frente a mí. Había firmado los papeles para mi mudanza esa misma mañana. El nuevo apartamento estaba apartado del centro de Nashville, en un barrio más tranquilo que parecía un ritmo completamente diferente. El viaje fue más largo, pero algo en la distancia me hacía sentir bien. Quería un espacio donde nadie traspasara los límites ni usara mi estabilidad como red de seguridad. A la tarde siguiente, llegó a mi buzón una carta de mamá. Su letra era irregular. Ella alternaba entre culparme, defender a Kendra y contradecir sus propios argumentos en líneas consecutivas. Lo leí una vez sin dejar nada asentado, lo doblé cuidadosamente y lo guardé en un cajón. No le debía ninguna respuesta y ya no sentía la urgencia de cargar con una responsabilidad que no me pertenecía. A medida que mis cajas de mudanza se iban apilando, sentí que la forma de mi vida cambiaba hacia algo más estable. El caos que rodeaba a la familia ya no me afectaba. Operaban en su turbulencia, y yo me encontraba al margen por primera vez. Se sintió menos como una victoria y más como un regreso a mí mismo, un reconocimiento silencioso de que la paz a veces comienza en el momento en que dejas de permitir que otros definan tu papel en sus tormentas. Un mes después, el ritmo de mi vida se asentó en un patrón más estable que parecía ganado en lugar de prestado. Mis días de trabajo se volvieron más centrados porque ya no gastaba energía anticipando la próxima crisis que pudiera estallar alrededor de Kendra. Mi productividad aumentó de maneras que sorprendieron incluso a mi supervisor.
Y las responsabilidades adicionales que acepté vinieron acompañadas de un aumento de sueldo que confirmó discretamente mi decisión de proteger mis límites. Pasé las semanas con una claridad que me había faltado durante años, y cada proyecto completado reforzaba la sensación de que había recuperado el control de mi dirección. Las noticias sobre Kendra llegaban fragmentadas, generalmente a través de familiares que luchaban por comprender cómo había caído tan rápidamente de la cómoda posición que alguna vez ocupó. Dijeron que ella alternaba entre trabajos temporales que pagaban mal y ninguno de ellos le brindaba la estabilidad que necesitaba para recuperar su posición. Sin un garante y sin registros confiables de ingresos, se encontró incapaz de firmar nuevos contratos de arrendamiento. Ella permaneció en casa de aquella prima lejana, donde la paciencia se estaba agotando. Sus gastos se hicieron más pesados mientras sus ingresos se reducían, y aquellos que una vez dieron un paso adelante para rescatarla ahora evitaban involucrarse por completo. Escuché cuando me llegaron estas actualizaciones, aunque no las busqué. Durante ese mismo periodo, mamá intentó llamar varias veces, dejando mensajes que alternaban entre llamados emocionales e intentos de enmarcar la situación como un malentendido. Dejé pasar las llamadas sin respuesta porque cada mensaje revelaba la misma contradicción. Ella quería que yo deshiciera las consecuencias que Kendra creó mientras se negaba a reconocer la historia que condujo a esta distancia. Mi silencio no fue un castigo. Fue instinto de conservación. En medio de todo esto, Jordan pasó por mi casa una tarde después de terminar una rotación de seguridad cerca de mi vecindario. Nos sentamos en mi balcón con té helado mientras discutíamos temas neutrales como los patrones de tráfico y las renovaciones de oficinas. Él no mencionó la situación familiar y yo no di detalles. La conversación se sintió liviana y respetuosa, libre de la presión tácita que había existido cuando presenció la confrontación en el trabajo. Cuando se fue, aprecié que la visita era simplemente un gesto de familiaridad más que un intento de rescate. Al finalizar el mes, me di cuenta de que mi vida se sentía más sencilla porque finalmente había salido de los roles que otros me habían asignado. Ya no serví como un amortiguador para sus decisiones ni como una solución general para sus emergencias. La paz se hizo posible cuando la responsabilidad volvió a sus legítimos dueños. Aprendí que los límites no son declaraciones de enojo, sino compromisos de respeto propio. Cuando las personas se acostumbran a apoyarse en ti sin rendirle cuentas, confunden tu silencio con acuerdo y tu apoyo con obligación. Al dar un paso atrás, se reveló que relaciones dependían del cuidado genuino y cuáles dependían de la conveniencia. En el momento en que dejé de absorber el peso de las decisiones de otras personas, finalmente comprendí que proteger mi bienestar no requiere el permiso de quienes alguna vez se beneficiaron de mi obediencia. Gracias por seguir esta historia a través de cada punto de inflexión y por dar espacio a una perspectiva moldeada por decisiones difíciles. Si alguna vez te alejaste de una situación que exigía más de lo que ofrecía, me encantaría saber cómo navegaste ese cambio. Comparte tus pensamientos o experiencias en los comentarios para que otras personas que enfrentan encrucijadas similares puedan sentirse menos solos en su camino.